Información de los torneos oficiales en la capital del básquet. Presentan Ecosan, Panadería Mapi y Storti Fagiano. Bueno, don Guille, creo que merecía un quinto partido tener la longitud y la característica de una serie tan especial y tan particular donde tuvo de todo. Sí, para Napostá, en varios momentos recordándole lo que le había pasado con Olimpo el año anterior. Claro. En un quinto partido y en suplementario. Acá hubo dos. Y la verdad que estuvo para cualquiera el partido. Sí. No solo en los 40 reglamentarios, porque Bahiense llegó a sacar doble dígito de diferencia, y Napostá también. El tema es que Napostá lo hizo cuando quedaban 4 minutos para el final del partido. Claro. Y parecía que con un De Paoli, que de repente había aparecido en todo su esplendor, le bajaba la persiana. Pero tiene mucho corazón este Bahiense del Norte, con el triple de Robertson. Menos, claro, con menos rotación. Un triple de Robertson que la primera impresión fue se apuró. Eran 3 contra 1 y no es... A ver, el típico tirador no era Musi, claro, que uno puede decir tiene esa licencia de frenar y tirar a la carrera. Pero Robertson la metió, le quedó el cierre a Napostá y no pudo convertir. Pero, te pregunto, sí, en el desfile por acumulación de faltas personales, ¿Bahiense lo sufrió más? Sí. Incluso Diel jugó gran parte del último cuarto. Del último cuarto. Y los dos suplementarios con 4. Sí. Y a Bahiense le costó atacarlo. Lo hizo en algún momento con Zanotto, cuando ingresó después del primer cuarto, hizo varios puntos en fila, lo cortaron, fue a la línea, metió una tapa tremenda. Metió una tapa importante, pero en ese desgaste Bahiense lo sintió mucho más. De hecho, la salida de Hollander, que era la gran figura que tenía Bahiense del Norte, no la pudo reemplazar. Entró Bonibardo y cometió la quinta también. Ya no era el mismo dibujo, y quedó con Lozano después en cancha, más Musi, más La Monega, y ya un equipo que estaba desgastado. El ritmo del partido bajó. Las transiciones eran mucho más lentas de un lado al otro. Pero es lógico, claro. Era el que tenía más energía, estaba más que claro. El desgaste fue muy evidente, porque además con el tema de la acumulación de faltas personales, hubo jugadores que tuvieron que multiplicarse y sobreexigirse. Sí. Es natural que ello ocurra cuando se pierde una pieza importante. Él recarga todo en otros actores, y eso influye, que se convirtieron en actores principales y no de reparto, forzosamente. Sí, es así, Juan, y eso influye, ese cansancio, ese desgaste, no solo en lo basquetbolístico, sino también en lo mental, ¿no? Porque hay un punto que el jugador ya las situaciones no las ves tan claras como antes, y necesitas esos actores de repartos para que te aporten pequeñas cosas que son importantes, ¿no? Los famosos detalles que tanto hablamos en una serie como esta, en la que ya habían jugado 6 partidos completos y le faltaban otros 10 minutos. Sí, detalles donde se incluyen los tiros libres. Pues vos fijate que Guerrero, que venía inobjetablemente desde la línea, tenía la chance de cerrar el partido, meter 2 posesiones y malogra los 2 últimos. Sí, y le dio la chance con ese lanzamiento. Pero había metido todos anteriormente había metido todos. Sí, estaba muy derecho. Estaba muy derecho. Y bueno, Lozano, que tomó ese tiro de mitad de cancha, otra no le quedaba, quedó muy corto. Pero bueno, por eso yo decía, todos tuvieron su chance, porque hasta La Monega, que es el dueño del partido, tuvo para Bahiense del Norte el cierre. Lo defendieron bien, Lo defendieron bien, pero le dejó 2 segundos 6 para la salida de Napostá con un Guerrero que no pudo convertir. Exactamente. Del otro lado, ¿no? Pero bueno, mucha paridad. Me parece que Bahiense, más allá del dolor de haber perdido esta final del primer tramo, yo creo que tiene una base muy sólida para lo que viene. Es un equipo con mucho corazón, que llegó, es cierto, con un La Moneda que no estaba en un 100%, pero enfrente en Napostá, que tantas veces dijimos, es el gran candidato por nombres, que le costó funcionar de la mejor manera, o a ver, uno pone la vara alta por la calidad de jugadores, por la individualidad que tiene, que perdió 2 partidos solamente en la fase regular, pero después le ganó a Liniers, necesitó 3 partidos, a Alem 3 partidos. En cambio Bahiense llegó invicto. Bahiense perdió sus primeros 3 partidos de playoff acá, justamente en la final, pero en Napostá perdió más en postemporada que en fase regular. Pero bueno, en el arrastre de puntos arrancará igual que Estrella, por debajo inmediatamente, por el hecho de que Estrella le había ganado su partido en la Avenida Alem. Sí, después vamos a refrescar ese tema, porque bueno, ahora empieza el clausura y el arrastre de puntos es vital, para lo que viene. Son 11 partidos. Claro, porque además es la segunda rueda. A una vuelta.
Es la segunda rueda. Claro. Ahora se invierte localías. es como si hubiese finalizado la primera rueda y arranca la segunda. Sí. Pero con la división de puntos. Sí. Que no es poca cosa, ¿no? Y con apostar con la tranquilidad Sí. de saber que en caso de no repetir, tiene la chance de jugar una final extra a fin de año al mejor de 3 con el ganador de este segundo semestre. Napostá tiene el juego interior, da la sensación que puede llegar, creo que Piccinini tiene la posibilidad de distribuir, incluso hasta dosificar las faltas personales con lo que vos mencionabas de Diel, porque ahí tiene el triángulo Santiago, Heinrich, Diel. Bueno, Santiago que se terminó metiendo. Bueno. A ver, en esta Y formación te que tenía... digo, en esa jugada que le cometen la antideportiva, él malogra uno de los dos libres, pero después convierte, la convirtió en una acción de 3 puntos, como Sí. si hubiera sido un triple. Sí. Y después metió una tapa muy importante defensivamente y bajó un rebote clave porque tiene esa capacidad de salto. Porque esos detalles que ustedes mencionaban anoche y que vos mencionás y describiste muy bien recién, son esos pequeños, esas situaciones de juego. Son ajustes. Claro, pero son situaciones de juego que terminan siendo importantes, claro. Porque la tapa que mete Zanotto la festejó como si hubiera metido como si hubiera volcado una bola. Sí. Pero son aspectos del juego que después cuando vos haces el balance en un final tan cerrado, tuvieron su importancia, tuvieron su valor. Lógico. Y vos fíjate cómo a veces las oportunidades se te presentan y hay que saber aprovecharlas. Claro. Porque Pedro Santiago, no sabemos si va a ser titular estando Alemany en ese segundo partido. Pero cambia Piccinini obligadamente por la suspensión de Alemany del primer juego. Y se metió. Claro. Funcionó ese Claro. triple poste, por decirlo de Ahí alguna está. manera, con ese jugadores triángulo, grandes. claro. Y a partir de allí repitió Piccinini. Y no fue por cábala. Sí, incluso- porque Napostá ganó y perdió Incluso- con Pedro Santiago de titular. Claro, incluso Bahiense ayer en un momento puso una formación más baja, Sí. Navallo le quitó centímetros, pero bueno, fue un partido donde fue tan largo y donde los dos entrenadores tuvieron que en un momento hacer magia, porque ante la acumulación de faltas te limita la tarea defensiva. Cuando lo perdiste, ya perdiste una pieza. La de Holland fue una salida muy, muy costosa para Sí. Bahiense. Y Muy además, costosa. agregale un condimento, Juan. A las 7:25, 19:25 se cambió el escenario. Claro. Cuando venís, tanto en Napostá como Bahiense del Norte, acostumbrado a jugar en el Casanova, de repente te cambian los puntos. Todos conocen las canchas, todos juegan Sí, han obvio. jugado en Olimpo. Pero bueno, te cambia eso que tenés planificado. Incluso San Lorenzo del Sur estaba entrenando. Ya después vamos a hablar de eso porque juega hoy. tuvo Y que a las dejar. 8 le dijeron a las 20 tienen que dejar la cancha. Y bueno, hicieron algunos lanzamientos, pero modificó todo y me parece que el Tomás le sentó muy bien a esta final. En cuanto a Marco, Parecía la cancha estaba cubierta. es más chico Estaba que el completa, Casanova. Estaba completa la cancha. E incluso Claro. se retrasó el inicio del partido unos 10 minutos, Sí, claro. porque todavía había muchos que iban al Casanova y se encontraban con que estaba cerrado y les decían, no, es enfrente, tienen Claro, que ir al claro. Tomás. Y las plateas se agotaron rápidamente. Está bien, la capacidad es distinta, es más reducida, pero yo creo que le dio mucho más clima, mucho más color a esta definición. Correcto. ¿Les parece escuchar algunos Sí, testimonios? sí, señor. Primero la palabra de una de las grandes figuras que tienen Napostá, no solo por lo hecho anoche, autor de 31 puntos, sino también porque es de lo más regular que tiene el básquetbol local en estos últimos años. Hablamos de Marcos Diel. Fue increíble, toda la serie, tercer partido, quinto, doble suplementario. La verdad que además el equipo no llegó quizás de la mejor manera a nivel físico a las finales. Yo venía jodido de la rodilla, Fausto se tuvo que infiltrar el tobillo. La verdad que todos veníamos bastante tocados, pero bueno, sabíamos que no era momento para regular y dejamos todo igual. Bueno, pero todas cuestiones que tal vez no trascendieron tanto, que ustedes la guardaron como grupo. Sí, a ver, la verdad que quizás a mí, a Fausto, nos costó un poco correr la cancha, que es lo que mejor hacemos, lo que hicimos durante todo el año. Si te fijas, los primeros partidos no pudimos hacer eso porque físicamente no nos dejaba el cuerpo. Y ahora que nos empezamos ya a sentir un poco mejor, pudimos lograrlo hoy. Ahora, ¿cuánto tuvo de mental esta serie? Porque estuvieron a nada de estar 0-2, se pusieron 1-1 y a partir de allí, más allá de la ventaja que ustedes sacaron en el tercer juego, fue siempre pareja. Sí, la realidad, siendo sincero, era para cualquiera de los dos esta serie. Ellos hicieron un mérito enorme, la verdad que nos complicaron terriblemente, quizás con un plantel más corto, con muchos pibes formando parte de su plantel. Así que la realidad es que sí, nos desgastaron al máximo y nos llegaron a un momento que fue algo más de que la moneda cayó para nuestro lado hoy. También tuvimos la suerte de que el equipo sea un poquito más largo y cuando se empezaron a dar los cambios no se notó tanto la diferencia y quizás eso fue la gota que
se desbordó para nuestro lado, pero la verdad... ¿Y cómo se hacía para jugar el segundo suplementario? Porque uno lo veía de afuera, ya las piernas pesaban, la cabeza me imagino que tampoco está tan lúcida para tomar decisiones importantes. Nada, en automático ya creo que no pensar y bueno, y seguir metiéndole. Sabíamos que quizás el silbato estaba bastante sensible, entonces había que ir para dentro del aro porque para los dos equipos se estaban cobrando muchos fulls. Y bueno, y supimos aprovechar eso bien y bueno, y también anduvimos bien en la línea. Ahora, Marcos, el candidato eran ustedes, por nombres, por cómo se armó en Apostá. Yo creo que ustedes asumieron ese compromiso. Tal vez no terminaron de engranar nunca como ustedes saben que lo pueden hacer. Tal vez ese es el desafío para el segundo semestre. Sí, a ver, la realidad es que... El objetivo está cumplido igual, verdad, ¿no? Sí, es verdad que por nombres, porque generalmente los jugadores que se trajeron para formar parte del equipo eran protagonistas en sus equipos, habían llegado a finales, semifinales, la verdad que eso es verdad, pero también es difícil pedirle a un equipo que es todo nuevo, que funcione con una química, quizás como equipos como Estrella o como ellos, que vienen jugando juntos hace 1.000.000 de años y sumaron 1 o 2 jugadores. Lo nuestro está armado de cero, hizo un laburo enorme el entrenador y nosotros también hicimos un laburo grande para quizás, bueno, moldarnos a lo que es esta nueva etapa. Felicitaciones, Marcos. No, gracias. Bueno, la palabra de Marcos Diel, Bien. una de las grandes figuras que tuvo en Apostá, y momento de escuchar a Fabricio Piccinini, el entrenador que algunas cositas ocultó en esta serie. De jugadores tocados, algo deslizó Diel, un problema en la rodilla, De Paoli nunca estuvo al 100%, pero lo cuenta Piccinini. Algún dirigente decía recién, hay que sufrir tanto, pero bueno, me parece que en Apostá se acostumbró a eso en todos los playoffs. Sí, la verdad, ganamos todos los últimos partidos, los decisivos, y todos tuvieron algo particular. Y bueno, los suplementarios. Primero el cambio de escenario. El cambio de escenario. Por momentos me hizo acordar el partido en Olimpo, el quinto en el Casanova el año pasado, que también fue al suplementario, duro, palo a palo. La verdad que sí, se podría sufrir un poquito menos, pero bueno, recién le dije a un dirigente también, cuando ganás es mejor. Claro. Para ganar así es un partido que para mí va a quedar muy recordado. Por ahí sí, un partido que pasa desapercibido, pero es todo suplementario, 105 a 103. Creo que los dos equipos hoy jugaron el mejor juego de la serie. Ahora, a diferencia de lo que pasó el año pasado en ese quinto partido en suplementario, ¿hoy te diste cuenta en algún momento que bueno, la historia iba a cambiar y se iba a inclinar ese quinto juego para ustedes? No, antes de arrancar, después una vez que empieza no pensar en eso, no está en mi cabeza. Sí estábamos convencidos que ganábamos, sí, eso no tenía duda que lo íbamos a dar vuelta, pero bueno, después son partidos, en el momento tuvimos creo para cerrarlo antes y no pudimos, eso pensé que podía golpear al equipo. Cuando sacaron 2 dígitos de ventaja. Pero bueno, después no fue bien. Hoy había aparecido justo, ese momento coincidió con la aparición de Fausto De Paoli, alguien que ustedes extrañaron mucho, me imagino a lo largo de estos partidos, pero bueno, no lo pudieron cerrar tampoco. Sí, Fausto tuvo un buen juego. Fausto arrastró una lesión con Alem, que la tapamos para que no se sepa. Tiene una lesión en el tobillo que no le encontramos la vuelta, jugó siempre con dolor. Hoy tomó muy bien el cambio de que le dé la base a Nico. Y bueno, la verdad que se merecía jugar un partido como el de hoy. Y en el momento que él apareció sacamos la ventaja y no lo pudimos mantener. El primer objetivo de la temporada está cumplido. Me imagino que el desafío para el segundo semestre es tal vez que engranen las piezas definitivamente, buscar ese juego que vos pretendés y que te hemos visto poder desarrollar con otros equipos. Sí, intentaremos seguir mejorando, pero bueno, también las defensas que nos plantean son duras, son difíciles. Y bueno, y tenés situaciones, creo que en el año hemos jugado bien y nos tocó una final ahora que Bahiense es un equipo defensivamente muy duro, que defiende muy aguerrido y por momentos nos trabamos. Pero creo que por momento el equipo en la etapa regular ganó 9 juegos de 11, fue superior en playoff a los demás. No pueden faltar cosas, pero me parece que el equipo rindió. Sí, además el potencial lo tienen, ¿no? Y esto de que cada vez puede aparecer una carta distinta, me parece, para vos como entrenador, es siempre una gran ventaja. Sí, seguro. Hoy tuvimos mucho tiempo sin Ramiro y sin Fausto en cancha. Fue un partidazo. Pedro jugó una serie increíble. Entonces aparecen esas cartas que son importantes. Sabemos que tenemos jugadores que hay que aprovecharlo, pero bueno, también hay que darles confianza, encontrarle el rol para que todo funcione. Si no trabajás, no ganás. Hoy lo de Guerrero, de inicial, ¿fue por una cuestión física de Paoli, eso que mencionabas, o por tratar de dar un golpe de efecto también? No, Nico estaba con mucha confianza, un chico que cuando está bien vuela alto, se tiene mucha confianza él, y Fausto por ahí venía un poco golpeado, frustrado.
y no se destrababa, y bueno, son decisiones que hay que tomar, lo hablé con los dos y fuimos para adelante. Bueno, felicitaciones Fabri para el segundo semestre, ¿mismo equipo o hay algún retoque? No, vamos a seguir, salvo que, viste, como son estos que capaz que se van a otras ligas y ni te enterás. Ofertas nos van a faltar, ¿viste? Pero bueno, no, vamos a tratar de mantener y bueno, y seguir, que estamos bien. Felicitaciones. Dale, gracias. El entrenador. Sí, ahí al final con Fabricio Piccinini el tema de Nicolás Guerrero, porque ayer sorprendió en la formación inicial y jugó realmente muy bien. Clave. Reemplazó a De Paul, hizo 24 puntos Guerrero, Fue pero clave, además asumiendo el protagonismo. Y después si piensa mantener el equipo, porque algunos siempre llaman, los comienzos de las ligas federales, Claro, el prefederal, claro. bueno, hay siempre ahí, o está la tentación de tomar algunos de los jugadores importantes de Bahía. Y por último hablamos con Fausto De Paoli, que le había costado en esta serie, no está teniendo una gran temporada. Apareció ayer en un momento clave del último cuarto cuando saca 10, el autor de 12 puntos. Después, bueno, entró otra vez en la desprolijidad que planteaba el partido y en esa paridad que antes mencionábamos. Pero esto nos decía Fausto De Paoli, que fue el base campeón con Villamitre. Bueno, Fausto, qué desahogo, ¿no? La verdad que sí, creo que siento que estamos jugando hace 10 meses. Fue una serie de detalles, tuvimos muchos errores, llegamos medio diezmados. En lo físico, venimos de 2 series muy duras y creo que este es un premio a un esfuerzo muy grande. Hoy llegó un punto que ya era difícil analizarlo desde afuera, me imagino plantearlo desde adentro por ustedes, ¿no? Porque era en los pequeños detalles donde iba a estar la diferencia. La verdad que sí, terrible. Ellos tienen grandes jugadores que toman decisiones importantes, tuvieron con gol, nosotros tuvimos con gol. Fue un tiro de afloje y bueno, por suerte en un momento cayó para nuestro lado. En lo personal, ¿necesitabas un partido así? Porque algunos de tus compañeros decían, es una cuestión de ánimo, de hacer el clic, de volver a hacer el De Paoli que todos te conocemos. Creo que es más psicológico, vengo arrastrando ahí una lesión del último partido con Alem y jugando un poco con la cabeza con eso, sabiendo hasta dónde me puedo exigir, hasta dónde me limita, creo que pasó esta serie mucho por ahí. Pero hoy en el último cuarto asumiste un protagonismo cuando tal vez Napostá más lo necesitó. Sí, tuve la suerte, creo que tenemos muchas variantes y tenemos que estar listos para el momento que nos toque. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Fausto De Paoli, esa Sí, molestia en el tobillo que viene arrastrando desde hace tiempo y que no le termina de encontrar la vuelta y que le quita esa seguridad mental para volver a ver el De Paoli que conocemos en el básquetbol local. Bueno, se terminó la LB Oro, el reinicio el 20 de agosto. Jueves 20 de agosto. Estamos a poquito menos de un mes. Exacto. Poquito menos. Exacto. Casi Antes volverá la LB Bronce, el 5 de agosto. 5 de agosto. Que ya Bien. terminó la semana pasada con el triunfo de Casa y Pesca Huracán de Médano. Y hoy se define la LBB Plata. La LB Plata con San Lorenzo del Sur y Sportivo Bahiense jugando en el Norberto Tomás desde las 21, categoría que estará volviendo el viernes 14 de agosto para el arranque de la segunda parte del certamen. Presentaron la información del básquet Ecosan, Panadería Mapi y Storti Fagiano. ¿Sabías que en Ecosan no solo alquilamos baños químicos para obras? Sorprendete con nuestros modernos baños para eventos. Además, oficinas móviles, pañoles, cabinas de vigilancia y boleterías. Escribinos 291-431-8602. Y si probás con Ecosan, en Mapi hacemos ricos postres y masas para regalar y regalarte. Mapi es fábrica de pan de miga. Mapi, cosas ricas para compartir. Mapi, Mendoza 379. Teléfono 4530-481. Horario corrido. Storti Fagiano. Asesores de seguros para tu casa, auto, salud, comercio. Storti Fagiano. Santa Fe 102.